El purete. El purete. El purete realmente deriva de el puro, ¿verdad? Ujú. Puro es castellano, ¿no? Ujú. Pero un poco se lo guaranizó diciendo el purete. Ujú. ¿Qué se quiere decir con el purete? Ujú. Es, mira, y acá yo quiero justamente explicar un poquito de que en el mercado número 1, en el mercadito que ya todo el mundo Sí, conoce, sobre Yegros acá en existe un Asunción. plato Sí, que se llama el puretón, el que es puretón. derivado justamente del purete, Exacto. pero ya lo llamaron el puretón. Sí. ¿Y cómo está hecho el puretón? Ujú. Con carne picadita, con una salsita, Sí. una tortilla grande, pero una tortilla al estilo Paraguay, Sí. y un huevo encima, o Un sea, huevo frito ahí. así Es mismo. un gerador. Es un llorador. Llorador. Llorador, sí, Correcto. justamente los trasnochadores, Ujú. después de una larga juerga, van al mercadito a la madrugada, a ponerle a las 3, las 4 de la mañana, ya están allí trabajando las señoras. Ujú. Entonces, para amainar un poco el efecto de la resaca. Ujú. Y piden el El puretón. puretón, exactamente. Ujú. Bueno, el puretón también, aparte de eso, Ujú. se puede utilizar también para cualquier otro delicioso plato Ujú. y se dice, esto está purete, Ujú. qué rico que está Ujú. purete. Ujú. Podría referirse también a una fiesta, un encuentro, Ujú. una cosa así muy, muy alegre. Entonces dice, esto está Qué purete, purete. qué purete que está esto. Sí. Hay que repetir, ¿verdad? Ujú. Después podría referirse también a algo o a alguien a quien no se quiere mencionar Mm. por su nombre, Ujú. porque podría ser comprometedor, ¿verdad? Ujú. Podría referirse, por ejemplo, a un capo Mm. y sus actividades. Ujú. Dice, vea el purete. Mm. Puede referirse también a sustancias prohibidas. Ujú. Vea el purete. Ese es el purete. Así. Alguien influyente, Ujú. sobre todo en la política, vea el purete. Ese es el purete. Sí. También se puede utilizar y con mucha frecuencia cuando uno baja del auto y mete el pie en el regalito que dejó el perrito, ¿verdad? Entonces Sí. se dice, apirú el puretere. Pisé por el purete. O sea, Para la no caca de decir perro. popó, ¿verdad? Para no decir popó, pisé por el purete. Sí. O pisé el purete. Sí. Bueno. Y bueno, es eso más que nada Sí. y todo lo que te puedas imaginar que no se puede decir directamente o no se puede mencionar, Sí. entonces vos utilizás el purete. Ujú. Pepoñe vende el purete, Ujú. ahí se vende el purete o ahí vas a encontrar el purete. Mm. Y, bueno, dale rienda suelta a tu Así imaginación y mismo. tenés la respuesta. Genial.